Muy buenos días, compañeros y doctora Ángela Caguán. Bienvenidos a mi presentación sobre la historia del Ecuador. Como contenido tenemos la introducción, época aborigen, época colonial, independencia y etapa colombiana y la época republicana. Para entender un poco sobre la historia del Ecuador, primero tenemos que saber qué es la realidad nacional. La realidad nacional es la forma de la realidad en que se manifiesta dentro de los límites de una nación, considerando lo que son sus características y particularidades. Comencemos. La época aborigen. La época aborigen fue un periodo de desarrollo político, social y económico, con la conformación de grupos, la creación del sistema de gobiernos locales, el desarrollo de la agricultura y la artesanía. Tenemos que tomar en cuenta que, que en esta época era más conocido por la agricultura y sus artesanías. Como agricultura tenemos lo que es el maíz, la papa y la yuca. Como artesanías tenemos la alfarería. Por la época colonial, los principales eventos políticos se centraron en la dominación y administración española, con instituciones como los virreinatos y audiencia como pilares de gobierno. Los españoles, liberados por Francisco Pizarro, llegaron al Ecuador en 1531, estableciendo su dominio sobre los territorios y pueblos indígenas. Se establecerían ciudades y audiencias implementando el sistema hispánico del gobierno. La economía se basaba en la explotación de recursos naturales y mano de obra de los pueblos indígenas, principalmente en la agricultura y la minería. También surgió la Iglesia Católica, que desempeñó un papel muy importante, promoviendo así la evangelización. A pesar de la dominación de los españoles, se desarrollaron diversas formas de arte y cultura, incluyendo la arquitectura barroca, la escultura y la pintura, influenciadas tanto por las tradiciones españolas por las culturas indígenas de nuestro país. A pesar de la dominación que hubo, los movimientos de resistencia y rebeliones indígenas criollas no pararon, que culminaron con la independencia en 1822. Tenemos la independencia y etapa colombiana. La independencia trajo consigo la desarticulación del sistema colonial y la formación de nuevos etapas políticos, mientras que la Gran Colombia intentó crear un Estado unificado que duró muy poco tiempo. Tras la independencia, el actual Ecuador pasó a formar parte de la Gran Colombia, junto con Venezuela, Colombia y Panamá. Esta gran unión fue impulsada por Simón Bolívar, con la idea de crear una gran latinoamericana. Existían tensiones políticas, regionalismos y diferencias económicas entre las religiones. En el Ecuador, hubo conflictos entre los intereses políticos de Quito y Guayaquil. En la época republicana, el Ecuador experimentó una serie de eventos políticos, sociales y económicos significativos. Este periodo se caracteriza por la fundación de la República, la consolidación de un Estado oligárquico terrateniente. La época republicana comenzó en 1830, cuando Ecuador se separa de la Gran Colombia y se convierte en una república independiente. En los primeros años, Juan José Flores fue el primer presidente. Se estableció la primera dictadura del Ecuador. El país enfrentó inestabilidad política, con constantes golpes de Estado y luchas entre las conservaciones liberales. En 1859 hubo una gran crisis llamada la época de la crisis nacional, con varios gobiernos simultáneos. También tuvimos lo que es la época liberal.
Revolución liberal liderada por Eloy Alfaro en 1895. Se impulsó a la educación laica, el ferrocarril y se produjo el poder de la Iglesia. Se modernizó el Estado, pero también hubo conflictos internos. Los golpes de Estado fueron liberados por gobiernos militares y traición en los gobiernos económicos, en los modelos económicos. En 1925, un grupo militar dio un golpe que buscaba reformas sociales. Por esto surgen las instituciones como el Banco Central, nuevas leyes laborales. Como la época moderna, tenemos en 1948 y en 1979. Aumentó la participación popular en político. En 1948, Galo Paz Lazo inició una etapa más estable y democrática. A pesar de estos avances, hubo varias interrupciones militares. Por ejemplo, gobiernos militares entre 1972 y 1979. En 1979 retomó la democracia. Se recupera la democracia con una nueva constitución. Se han vivido alta y bajos, crisis económicamente, la dolarización en el año 2000 y promesas sociales. Presidentes destacados como Rodrigo Borja, Sixto Durán, Jamín Nahuat, Rafael Correa, Lenín Moreno, Guillermo Lazo. Actualmente, el Ecuador enfrenta desafíos de inseguridad, narcotráfico y económicos. Tenemos muchas diferencias. En cada etapa se refleja una de sus expectativas, propósitos y enfoque a las consecuencias. Como en la primera etapa, tenemos la etapa aborigen. Como ya dijimos, son pueblos originarios. Como varias culturas tuvimos y tenemos, que son los quitus, cañaris, shuar, que fueron los primeros. Y también se basaba entre la agricultura y el trueque. La época colonial. De 1534 a 1822 existió la conquista española, sociedad jerarquizada, minería y agricultura con trabajo indígena. La época colonial, de 1809 a 1822, existió lo que es el Grito de la Independencia en 1809, la Independencia de Guayaquil, la Batalla de Pichincha en 1822, fin del dominio español. En la etapa colombiana, en 1822 a 1830, Ecuador se une con la Gran Colombia. El gobierno desde Bogotá desapareció en 1830, como ya muy bien lo dijimos. Por último, tenemos la época republicana, que fue de 1830 hasta la actualidad. Se volvió a Ecuador una república independiente. Tuvimos el primer presidente, que fue Flores, y la dolarización, que impactó en el año 2000. Evolución de la identidad ecuatoriana. La identidad ecuatoriana ha surgido en un complejo proceso de intercambio y fusión cultural, influido por su paso colonial, las luchas independientes y la riqueza étnica que caracteriza al país. Esta identidad se distingue por su variedad, expresión, cultura y visibles aspectos como la música, la danza, la comida típica y las manifestaciones artísticas. Algunos factores que incluyeron fueron la colonización, la dominación española que se extendió por más de 300 años. Dejó una marca significativa en la cultura ecuatoriana. Establece el idioma castellano, la religión y la estructura social. Guerras y cambios políticos. Tras la batalla de Pichincha en 1822, dio paso al nacimiento de la República. No obstante, en Ecuador ha estado inmerso en conflictos internos.
disputa de territorios y transformaciones sociales. La función cultural. La interacción de las culturas indígenas españolas y afroamericanas dio origen a una identidad dominada como mestiza, visible en la variedad étnica y manifestaciones culturales del país. El entorno geográfico nos favoreció demasiado, ya que estamos compuestos por costa, sierra y Amazonía, dando lugar a diversas culturas en las diferentes regiones, costumbres y tradiciones, las celebraciones, la música, la danza y comida típica de cada lugar. Como podemos encontrar aquí unas imágenes sobre la cultura, la danza, los diferentes tipos de lugares, como ya dijimos, la sierra, costa, Amazonía, las etnias. Vámonos un poco al análisis del Ecuador en la actualidad. El país se enfrenta en una serie de retos interconectados en los ámbitos políticos, económicos, social y cultural. En el terreno político persigue la inestabilidad y la polarización, lo que complica la gestión gubernamental y debilita las instituciones. Desde el punto de vista económico, Ecuador atraviesa una etapa de contracción, marcada por problemas como la escasez energética, una inflación elevada. A nivel social, la ciudadanía lidia con altos niveles de inseguridad y pobreza, efectos especialmente a la comunidad indígena y afroecuatorianas. En el ámbito cultural, aunque Ecuador posee una notable diversidad, también se enfrenta a la pérdida de tradiciones autóctonas y la creciente de influencias de tendencias culturales y extranjeras. ¿Qué conexión tienen entre estas épocas? Herencias de la independencia en la independencia del Ecuador, que alcanza hasta 1822, como ya lo dijimos, y trajo consigo la implementación de un sistema republicano que estaba basado en los modelos europeos. Sin embargo, este orden mantuvo muchas estructuras sociales y económicas. Aunque se proclamó la desigualdad, el control económico y Polocotó permaneció en manos de las élites criollas, dejando de fuera los pueblos indígenas y los afrodescendientes, esto provocando una gran desigualdad. Movimiento social. A lo largo del siglo XX, el Ecuador fue escenario de importantes movilizaciones de trabajo y reconocimiento a sus derechos. Los movimientos se intensificaron en la década de 1960, dando así visibilidad a los grupos excluidos como fueron los afrodescendientes y los indígenas. Impacto en la política contemporánea. Los debates entre centralismo y descentralización, así como las políticas neoliberales y propuestas más inclusivas, tienen su raíz en los conflictos del siglo pasado. La persistencia de una cultura política, la desconfianza de instituciones políticas, la constante inestabilidad política se originaron en los primeros años de la República y continúa manifestándose hasta la actualidad. Vamos a hablar un poco sobre mi perspectiva de cómo yo lo veo al Ecuador. La historia del Ecuador es muy amplia. Tenemos que tomar mucho tiempo para ver cada etapa, cada cosa que ha pasado y todo lo que ha marcado en nuestras vidas hasta el día de hoy. La historia del Ecuador es clave para destacar diferentes aspectos que hoy definen nuestra vida cotidiana en el país. Algo que todavía seguimos arrasando con la desigualdad social desde el periodo colonial y se consolidó tras la independencia
a pesar de los avances y los años, ya que diferentes grupos étnicos siguen siendo muy visibles a la desigualdad con el acceso de educación, salud, empleo y